Ahora para grabar. Ok. Ahí María José No, se no quedó hubo con el forma. móvil, ¿verdad? No hubo forma, no. A No hay esta hora forma. la tecnología se apaga, si no hay forma. La compu, no sé, siempre me funciona, pero está como, tengo que actualizarla, por lo que el Word también, todo se me ha complicado en el último tiempo. Sí, Hay que no. llevarla al service. Marisa, buenas tardes. A ver si tenemos el audio de Marisa. No te escuchamos, Marisa. No se te escucha, Marisa, Marisa. tenés muteado el micrófono, Ahí está. Marisa. ¿Me escuchan? Ahí está Marisa. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien, Marisa. Me alegro. Pues ahora sí, mi estimado Gabriel, cuando gustes. Perfecto, José, ya estamos grabando, así que podemos iniciar. Muy bien, pues buenas tardes. A nombre de la Asociación Argentina de Psicología Jurídica y Forense, por conducto del Departamento de Especialización Superior en Ciencias Forenses, nos complace darles la más cordial bienvenida a esta clase introductiva del Seminario de Especialización con acreditación en la valoración psicoforense de las capacidades para testificar en niños, niñas, preescolares y personas con discapacidad intelectual. La verdad es que estamos muy emocionados de iniciar este seminario en el cual se va a abordar un tema de suma importancia en el ámbito de la psicología forense. Durante estos próximos meses nos vamos a sumergir en el estudio de las capacidades de testificar en niños, niñas, preescolares y personas con discapacidad intelectual. Se estará explorando las técnicas y consideraciones necesarias para evaluar de manera adecuada su capacidad para ser testigo en un proceso legal. Me presento, soy José Pereda, presidente de los capítulos internacionales de la asociación. Esperamos que en este seminario sea una experiencia enriquecedora y transformadora para todos y cada uno de ustedes, donde se les pueda brindar las herramientas y conocimientos necesarios para desempeñar de manera eficaz en el campo de la valoración psicoforense. El seminario se va a enfocar en los temas relacionados como es la introducción a la psicología del testimonio, los testimonios en víctimas especialmente vulnerables, capacidades cognitivas relevantes en el testimonio y la evaluación de las capacidades para testificar. Se va a brindar a los participantes una visión integral y una práctica de la materia. Los docentes cuentan con una amplia experiencia y conocimientos en el campo, lo que va a garantizar una formación de calidad y actualizada. Para mí es un gusto y un placer presentarles a los docentes Marisa Samper, María José Pérez Rossi y Silvina Greenberg, todas ellas profesionales del Poder Judicial de San Luis. El seminario va a estar dividido en 4 módulos, los cuales van a constar el día 25 de junio, Introducción a la Psicología del Testimonio, con los conceptos de credibilidad, veracidad, verosimilitud, técnicas de análisis de la credibilidad narrativa
influencia de terceros, sugestión o construcción, inoculación, contaminación, así como factores emocionales que condicionan o imposibilitan el testimonio. Mientras tanto, el día 16 de julio, en el módulo 2, se estará viendo los testimonios en víctimas especialmente vulnerables, con definición de BSB en niños, niñas, preescolares, con discapacidad intelectual y trastornos mentales. También se verá las características del testimonio de niños y niñas preescolares. Y por último, en ese módulo se verán las características del testimonio de personas con discapacidad intelectual. El módulo 3, con el tema capacidades cognitivas relevantes en el testimonio que se llevará a cabo el día 30 de julio, tendrá atención y memoria, conceptos, tipos, procesos de formación de las memorias, memoria y trauma, efecto del paso del tiempo, olvido. Se contará también con el tema de capacidades cognitivas primarias y capacidades cognitivas secundarias. Y para finalizar, el día 13 de agosto, se contará con el módulo de evaluación de las capacidades para testificar, con todos los componentes del CAPALIS, aplicación del CAPALIS a personas con discapacidad intelectual, aplicación del CAPALIS a niños y niñas preescolares, administración y evaluación del CAPALIS, particularidades en la administración y evaluación del CAPALIS, en base al tipo de BSB, preescolar, discapacidad intelectual, trastornos mentales, etc. Por último, redacción de informe de las capacidades para testificar, características, aspectos formales a tener en cuenta, posibilidades, sugerencias, recomendaciones. Además, se fomentará la participación en este seminario de los asistentes a través de prácticos y de ejercicios de análisis. El objetivo principal de este seminario es brindar a los participantes las herramientas sólidas y sobre todo actualizadas para desempeñarse con éxito en el ámbito del derecho penal, el proceso penal. Los docentes están completamente comprometidos a proporcionar una formación de excelencia basada en su experiencia profesional y académica y acompañar a los alumnos en su proceso de aprendizaje. Este seminario está dirigido a todos los profesionales de la psicología, psicopedagogía, docentes de educación especial, derecho, estudiantes avanzados de dichas carreras. Y yo diría todo aquel amante de la psicología jurídica y forense. Se contará al final con la certificación expedida por la Universidad de FASTA. Para mí es un placer estar con ustedes y le pediría por favor a Marisa Samper que nos hablara un poquito de los temas en los cuales ella va a tratar. Marisa, adelante. Bueno, buenas noches a todos y todas las colegas de la Asociación Argentina de Psicología Jurídica y Forense. La verdad, un placer poder compartir con ustedes este conversatorio, porque hoy la idea era que fuera un conversatorio y nos encantaría con las colegas que pudieran interrumpirnos, hacernos preguntas, etcétera, sobre, como lo dijo bien José Domingo Pareda, es sobre el curso de posgrado que vamos a iniciar la próxima semana, valoración psicoforense de las capacidades para testificar en niños y niñas preescolares y personas con discapacidad intelectual. Quisiera comentarles primero que con mis colegas, compañeras, nosotros trabajamos en el departamento de Cámara Gesell de la provincia de San Luis, trabajamos en la primer circunscripción y para nosotros siempre fue un desafío muy importante tomar
la entrevista de declaración testimonial, que algunos lo llaman cámara GES, otros lo llaman entrevistas especializadas, en la provincia desde hace muchos años, y siempre fue para nosotros un desafío muy importante el tomar la declaración testimonial a niños y niñas preescolares y personas con discapacidad intelectual. Si bien es un desafío, cualquier persona que se encuentra en situación de vulnerabilidad, este colectivo es especialmente para nosotros un desafío muy importante y lo fue siempre, ¿no? Desde el punto de vista práctico, en mi caso, además, el objetivo, cuando uno sabe que le tiene que tomar una declaración testimonial a un niño pequeño o a una persona con discapacidad, es tomar una entrevista adaptando al máximo el procedimiento en cuanto a lenguaje, expresiones, y siempre pensando en la mejor manera de preguntar para ayudarlo a quien tenemos enfrente a recuperar la información del episodio que se está investigando. Para esto, nosotros siempre pensábamos que resultaba imprescindible tener en cuenta las capacidades de la persona entrevistada y también las dificultades que presentaba, porque solo de esta manera íbamos a poder tener una entrevista exitosa y posteriormente valorar el contenido obtenido en la misma. Es decir, que contar para nosotros con un procedimiento que nos permitiera valorar de una manera rápida, medianamente ágil, pero sin perder con esto el rigor científico, valorar las capacidades que se necesitan para percibir, recordar y comunicar un episodio vivido, era algo muy difícil para nosotros y tuvimos puntualmente hace unos 2 años, creo, una causa en donde nosotros, la manera que tenemos de trabajar es, nosotros recibimos a la persona, recibimos el oficio de la persona que tenemos que tomar la declaración testimonial y tenemos como una entrevista previa en la cual nosotros evaluamos si se encuentra en condiciones emocionales o cognitivas para poder testificar. En este caso, me toca evaluar a una chica de 26 años con una discapacidad intelectual moderada y con una serie de, además, trastornos de personalidad agregados a la discapacidad. Algo que seguramente muchos de ustedes, si es que están trabajando en esta área, han podido vivir o les ha tocado trabajar con este tipo de personas que se presentan y que hasta desean testificar, pero que uno dice, a ver, con qué condiciones, con qué elementos cuenta como para que nosotros podamos realizar una entrevista de declaración testimonial, adaptándola, teniendo en cuenta además cuánto o no es sugestionable, etcétera, ¿no? Es una población que siempre nos resultó un gran desafío. En este caso, yo evalúo que esta persona no estaba en condiciones de testificar e informo a Fiscalía esta valoración mía. Como era en su momento una causa un poco mediática, la fiscal decide que intentáramos y ordena que, en este caso, Silvina le realizara la entrevista testimonial desoyendo esta primera evaluación mía. Entonces, fue como el caso para nosotros bisagra, porque a partir de ese caso, de esa causa, nosotras nos reunimos y en equipo pensamos, tenemos que encontrar un instrumento que tenga validez y que a nosotros nos permita
valorar, cuantificando además las capacidades que un sujeto tiene, ¿no? Porque nosotros quizás podemos pensar, inclusive en una entrevista previa, esta niña puede contarnos lo que le ha pasado con un hermano mayor y por ahí cuando conversamos un poquito nos damos cuenta que, no sé, no tiene memoria un poco más mediata, etcétera. Entonces, como les decía, nos abocamos a esta tarea de buscar un instrumento que nos permitiera valorar de manera sencilla la capacidad para testificar. Habiéndonos ya también desprendido y hasta enfrentado, ¿no?, con por ahí muchos mitos, sobre todo de las personas con discapacidad intelectual, ¿no? Mitos como, por ejemplo, que las personas con discapacidad intelectual tienden a inventar historias. Uno después sabe que los estudios nos dicen que las personas con discapacidad intelectual pueden inventar, pero tienen mucha más dificultad para elaborar una mentira compleja, ya que esta elaboración va a requerir de un mayor esfuerzo intelectual, ¿no? También, y me parece que, sobre todo nosotros, para quienes no conocen, es decir, la mayoría de nuestras causas son para investigar delitos contra la integridad sexual. Entonces, cuando nos enfrentamos a la toma de una declaración testimonial de una persona con discapacidad, por ahí también quizás los fiscales o los actores judiciales que nos acompañan en esta instancia también concurren con una serie de prejuicios y sobre todo con respecto a la sexualidad de las personas con discapacidad, ¿no? Tendiendo a pensar por ahí o a decirnos que son casi como niños, cuando nosotros sabemos que la experiencia vital de una persona con discapacidad es totalmente diferente a la de un niño, ¿no? No se debe equiparar la mentalidad y la experiencia de una persona con discapacidad a la de un adulto. Ellos tienen inclusive una serie de sensaciones corporales y hasta experiencias que hace que difieran absolutamente de lo que podría ser la entrevista de una posible situación de abuso con un niño preescolar, ¿no? En todo este recorrido nosotros empezamos esta búsqueda, como les decía, y nos encontramos con el CAPALIST, que es este test que evalúa las capacidades para testificar de manera rápida, sencilla, y nos permite hacer informes que después iremos explicando y explicarán los colegas con porcentaje, es decir, cuánto por ahí una persona con discapacidad es, por lo menos la que tenemos enfrente, vulnerable o no, es decir, cuántas veces podemos preguntar o hacer una repregunta y no lo vamos a estar condicionando o no lo vamos a sugestionar con respecto a la posible respuesta que ellos creen que tienen que darnos, ¿no? En esto, además, nosotros partíamos del concepto de que debemos evitar las sobregeneralizaciones de las capacidades de cada persona o encasillarlas directamente en son capaces o no son capaces, pasando por alto la enorme variabilidad que existen en cuanto a las destrezas implicadas en una declaración testimonial, ¿no? Finalmente, decirles que además está pensar que en nuestro sistema procesal penal y en las investigaciones de los delitos contra la integridad sexual, en la entrevista en cámara GESEL o la entrevista de declaración testimonial es como la prueba indiciaria más relevante admitida, porque muchas veces estos delitos se cometen en la intimidad y a veces con lo único que se cuenta es con la declaración del menor. Entonces,
nosotros intentamos hasta último momento no desestimar esta posibilidad e intentamos de que el niño o la niña preescolar o la persona con discapacidad intelectual pueda brindar su testimonio. Entonces, pero más allá de nuestra idea o este intento de que pueda testificar, nosotros tenemos que contar con una herramienta que esté validada y que nosotros pensemos que va a cumplir realmente con los requisitos una vez que evaluamos como para que el niño pueda testificar, porque si no, además, sabemos que lo estamos revictimizando, es decir, le estamos pidiendo a un niño que cuente algo que quizás vivió, pero que no tiene las condiciones, las capacidades, como para poder contar lo que le ocurrió, ¿no? Entonces, debemos ser como muy cuidadosas, o en este caso de esta adulta, que la fiscal desoyó esta primera evaluación también, porque la estamos sometiendo a una entrevista, otra entrevista y hasta una declaración testimonial, y ella no podía hacer frente a las preguntas, no solo de la psicóloga que intentó ser lo más empática posible, sino de los que quizás no podía la persona esta afrontar los requerimientos que fiscal, defensa oficial, etcétera, le estaban solicitando a ella, ¿no? Entonces, también nosotros creemos que este instrumento del CAPALIS nos va a permitir esto, ¿no? Cuidar a las personas con capacidades diferentes o dificultades intelectuales y preescolares. Esto es como a modo de conversatorio, nos encantaría que nos hagan preguntas y acá las colegas Silvina y María José van a seguir aportando a grandes rasgos cómo es este instrumento. Marisa, Bueno. es que nos quedamos callados porque nos vas dejando así con la boca abierta del tema e invita a precisamente no interrumpir. Yo le preguntaría a Silvia, del dicho al hecho, es decir, esa es una expresión en México, Sí. de lo que dice el librito a lo que es la realidad, a lo que se enfrenta uno el día a día, ¿qué es lo relevante y sobre todo la importancia de contar con una herramienta, como decía Marisa, que ya es reconocida, que ya es legalmente admitida, pero que yo puedo tener la herramienta pero no saberla usar? Y esto es lo que invita precisamente a eso. Ya está la herramienta, ya están los tests, pero si no los sé aplicar y no los sé usar, entonces puedo caer en esta revictimización, Marisa, que comenta, y sobre todo a ir perdiendo esta credibilidad. ¿Qué nos podrías comentar, Silvina? Sí, buenas noches a todos. Realmente, bueno, no creo que sea exclusivo del ámbito forense, pero poder seguir capacitándose en el ámbito forense es fundamental. Recuerden que al menos en nuestro sistema, no sé si están presentes colegas de estudiantes de otros países, nuestros informes aquí no son vinculantes, con lo cual la fundamentación, cuando nosotros damos nuestros informes de mejor manera, con rigor científico, basándonos en investigaciones, en desarrollos, a los cuales podemos aludir puntualmente, ¿cierto? Meticulosamente, bueno, digamos, todas nuestras conclusiones, digamos, tienen un mejor recibimiento, ¿no? Realmente, como decía Marisa, tanto lo que se refiere a las personas con discapacidad como los niños preescolares, no siempre es un desafío, ¿cierto? A la hora de realizar su declaración testimonial, lo que básicamente a lo que se pide de un sujeto o a lo que se apela es a su memoria episódica, ¿no? Que es aquella, más aún a la memoria autobiográfica, es decir,
a que pueda narrar secuencialmente un hecho significativo de la propia vida. Pero cuando es tan grande la implicación emocional, como ocurre en estos tipos de delitos, el delito contra la integridad sexual, que mayormente es lo que investigamos, ¿no es cierto? Las declaraciones son en base a la investigación de estos delitos. Bueno, es una memoria traumática, ¿no? Y una memoria traumática en sujetos preescolares, en quienes recién, ¿no es cierto?, se están formando este tipo de memorias. En este curso nosotros quisiéramos hacer un desarrollo, ¿no?, de cómo se forman estas memorias, porque, bueno, todas las capacidades que se ponen en juego en una declaración testimonial no están dadas, sino que se desarrollan, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la atención, ¿no es cierto?, el pensamiento, el lenguaje, todas estas funciones se ponen en juego a la hora de declarar, ¿no es cierto?, en un dispositivo, en una entrevista, en una declaración testimonial. Y muchas veces nosotros recibimos niños de 3 años en quienes recién, ¿no es cierto?, son los primeros cimientos de estas memorias episódicas, con lo cual lograr hacer a través de un instrumento como el Capalis un perfil de las capacidades para testificar, nos permiten fundamentar esos baches, ¿no es cierto?, que muchas veces aparecen en la declaración testimonial y que rápidamente a veces son los puntos de los que se toma quizá la defensa para fundamentar y decir, este niño, esta niña está mintiendo, ¿no? De manera que yo creo que ha sido, como bien decía Marisa, nuevamente un momento bisagra, esta causa que se nos presentó y que, bueno, yo creo que los equipos crecen en la adversidad, quizás, ¿no es cierto?, más que cuando las cosas salen más o menos bien. Y bueno, pues ponernos de cabeza a estudiar, porque pensemos, algo tiene que haber, ¿no? Esto que nos pasa al interior del equipo tiene que haber pasado al interior de otros equipos, ¿no es cierto? Y bueno, la pandemia ha tenido algo que ver también porque fue ¿no es cierto?, como un stand-by que también nos permitió quizás tener otros tiempos para indagar, para reunirnos y pudimos también a nivel en la Argentina, ¿no es cierto?, compartir con otros colegas que también pasaban por estos dilemas y por esta necesidad de poder adaptar, ¿no es cierto?, el sistema de justicia para poder, digamos, para lograr que tengan acceso, como tienen acceso otros, digamos, los chicos que no tienen discapacidad o las personas que son mayores de edad, ¿no? De manera que bueno. Quería agregar, Silvia, una cosa, ¿no? Que vos decís, bueno, fue un momento bisagra, pero que hoy en día los funcionarios o fiscales, conociendo el instrumento, también nos preguntan por él, si lo vamos a aplicar, qué resultados tiene, porque han visto lo conveniente que es que nosotros podamos tomar este test e informar y decir, sí, está en condiciones de testificar, pero hay que tener en cuenta esto y esto, porque esto no lo va a poder responder. Entonces, pues Silvia, hay como un crecimiento nuestro, por suerte, los trabajos en el Estado en general hacen que a uno le sobre casuística, porque atendemos a tantas personas que, bueno, empezamos a decirle a las autoridades que nos permitieran tomar el Capalist, pero que para ello tenían que avisarnos si era una persona con discapacidad, un preescolar, el que venía a la toma de declaración. Entonces, bueno, realizamos los ajustes necesarios para que nos avisen y es por esto que pudimos tomarlo a una población importante que nos ha permitido hoy decir que es una técnica válida, que es muy fácil de aplicar, muy fácil de manejar y que realmente nos da muchas herramientas, ¿no?
Y Yo diría, nos vemos todos Marisa, que insisto mucho en la herramienta. La herramienta puede ser muy buena, pero si yo no estoy preparado para poderla aplicar, no me va a dar los resultados que quiero. Y las fiscalías tienen una carga demasiado pesada. Y es ahí donde le preguntaría a María José, en esta carga que tiene la fiscalía de demostrar, porque no se nos olvide que del otro lado está la parte defensora y que también va a buscar todos los argumentos para desacreditar la herramienta y al mismo tiempo al individuo y a quien la está aplicando, porque su trabajo es ese, ¿no? Entonces, ¿qué se han topado, María José, en esta parte de querer desacreditar esta herramienta? Bueno, en realidad como es una herramienta novedosa para todas las partes, hasta acá no nos hemos encontrado con grandes obstáculos desde el punto de vista metodológico. Siempre estamos en la mira, quienes nos dedicamos a la evaluación de niños, niñas y adolescentes presuntas víctimas o testigos de delitos, ¿no? Y siempre muchas veces nos sentamos en el banquillo de los acusados. Y tener herramientas como el Capalist y otras que tienen la confiabilidad y validez necesarias para ser aplicadas y aplicables en las poblaciones para las cuales son creadas, yo creo que nos da mayor sustento metodológico y empírico en nuestras conclusiones y en todo el abordaje que hacemos. Y por eso me interesa mucho que quienes están presentes hoy en el conversatorio nos puedan decir, manifestar con qué dificultades se han ido encontrando, tanto que es lo más probable que se hayan ido encontrando como nosotras y lo seguimos haciendo con dificultades en estas poblaciones vulnerables especialmente, como lo son los preescolares y las personas con discapacidad intelectual, y cómo van haciendo frente, porque nosotros, antes de contar con este valiosísimo instrumento, nos valíamos de las herramientas con las que nos valemos los psicólogos y psicólogas forenses, que es la entrevista preliminar, la observación y la entrevista clínica previa, ¿no? Con la que quizás llegábamos a las mismas conclusiones que hoy en día decimos a través del Capalist, de decir no está en condiciones de declarar o, bueno, nos vamos a encontrar con ciertas dificultades. Lo que nos permite el Capalist es sistematizarlas y decir, perfecto, esta es una víctima especialmente vulnerable que cuenta con determinadas destrezas y carece de otras, y que a partir de la administración de un dibujo y de todo un procedimiento que tiene sus pasos, podemos llegar a una conclusión más o menos certera de, en términos de porcentajes, si este niño o niña cuenta con un nivel de destreza mínimo para poder testificar y ser, expuesto al proceso o no. Que quizás antes, como digo, lo hacíamos desde otras herramientas, pero hoy en día, al menos desde mi experiencia, yo no me he encontrado con grandes obstáculos al momento de sugerir o no, o aconsejar o desaconsejar la toma de una declaración testimonial. Sí, quizás lo más difícil, que ya hoy en día afortunadamente está incorporado, fue incorporarlo a nuestro protocolo y que desde las autoridades también se tenga esa posibilidad de esperar, un poco más en el procedimiento y podernos esperar, sobre todo a nosotros, de poder evaluar como corresponde en instancia de entrevista previa a este niño o niña y luego sí decir aconsejamos o no aconsejamos la toma por esta razón, porque nos vamos a encontrar con un testimonio que va a carecer de la descripción de detalles, que es fundamental. Nosotros, si nos basamos en el sistema criterial del que sea, de la psicología del testimonio, la información se recoge en forma de detalles. Esos detalles, que son los criterios típicos de credibilidad narrativa, son variables más o menos predictoras del grado mayor o menor de credibilidad final de un relato. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, si nosotros a priori podemos hacer una evaluación holística o lo más holística posible, este sujeto especialmente vulnerable que me está diciendo esta evaluación, nos vamos a encontrar con menos de la mitad de posibilidades en cuanto a la descripción de ciertos detalles, a la orientación temporoespacial,
las capacidades mnésicas, como decía bien mi colega Silvina, en cuanto a posibilidades de evocar memorias autobiográficas, y esto dicho en términos que las autoridades y quienes nos piden lo entiendan, digamos, porque también hay que saberlo escribir para que ellos de manera clara, precisa y concreta entiendan a la conclusión a la que llegamos. Yo creo que, digamos, poder incorporar este tipo de herramientas es fundamental a los fines de evitar fundamentalmente la revictimización. Como decía Marisa, es someter o exponer a una víctima que ya de por sí es especialmente vulnerable a un proceso que es muy difícil. Por más adecuaciones y ajustes razonables que hagamos, es muy difícil de atravesar. Y quienes lo padecen a diario y quienes lo vemos a diario sabemos digamos, psíquicamente doloroso que es el atravesamiento por la institución judicial. Entonces, si hay colegas que quieran por ahí compartir experiencias y con qué tipo de dificultades se están encontrando, se han ido encontrando en el abordaje de estas víctimas especialmente vulnerables, creo que es momento de poder hacer un intercambio y, bueno, y de invitarlas a por lo menos conocer este instrumento que a nosotros nos va aportando hasta aquí bastantes más soluciones que problemas. Pues precisamente abrimos el micrófono por si alguno de los participantes quiere hacer un comentario o compartirnos alguna experiencia. Está el micrófono para ustedes, así directamente. ¿Alguien tiene algo que comentar? María, la veo con ganas de decirnos algo, Quirós. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, María. Buenas noches. Les saludo desde el estado Bolívar, Venezuela, dijeran las mises. ¡Venezuela! Sí. Hoy hay mucho que aprenderle a Venezuela. Ah, bueno, sí. Pero ustedes se están copiando también allá en Argentina, sí. Ya le llevamos un buen trecho adelantado. Y no precisamente en estos temas. Bueno, yo soy abogado de primera carrera y soy psicólogo de segunda carrera. Okay. Y trabajo en una oficina donde a diario el 90 y tanto por ciento de usuarios llegan abusados de todos los tamaños. Entonces, y en la práctica del derecho, como ejercicio libre, también he tenido oportunidad de tener ese tipo de clientes en esa área. Les quería preguntar cómo lograron ustedes implementar el CAPALIS allá como un mecanismo certero, porque en mi experiencia aquí en las instituciones públicas a las que yo he accedido, sea en sede administrativa o judicial del derecho, no cuentan con ese instrumento. ¿Sí? Perfecto. Y donde estoy yo, trabajando de manera pública, tampoco tengo el instrumento. O sea, no puedo hablar mucho del gobierno porque uno no sabe, pero no tengo absolutamente nada sino el lápiz y una hoja. ¿Ok? No porque tenga miedo, sino porque es una realidad. Así es. Ajá, entonces, me llama mucho la atención, José, cuando tú preguntabas sobre este tema de la valoración en juicio, porque los abogados, por supuesto, se valen de cualquier artimaña, sí, para desestimar pues la prueba. Mi pregunta era entonces si en sede de fiscalía ustedes habían logrado incorporar el instrumento dentro del protocolo, ¿sí? De manera tal que en alguna reunión, porque yo tengo buenas relaciones con fiscalía y tengo buenas relaciones con los tribunales, ¿sí? De poder evaluar yo, a raíz de esta formación que estoy teniendo, poder sugerir, porque nosotros, la norma, en el mismo orden de idea de todo lo que han estado hablando, nosotros tenemos la Cámara, o sea, en norma, pero no la tenemos implementada. Okay. Entonces, por eso estoy por estos lares, porque yo me llevo este conocimiento, en algún momento hasta con las autoridades de aquí hacemos un buen trabajo por esta vía y sugerimos pues como la incorporación de la Cámara, porque esa sí estoy completamente segura que no existe
ni en sede judicial ni en sede administrativa. Lo sé porque estoy metida, pues. Pero la norma sí existe. O sea, la norma como tal ya está sustentada la Cámara. Y en cuanto al instrumento, no lo conozco, reconozco que no lo conozco. Para eso estoy precisamente, un poco para garantizar esa población tan extremadamente vulnerable, llena de muchísimos mitos, como eso que acaban de decir ustedes, de que a ellos les cuesta muchísimo más armar una mentira. Yo siempre he dicho que las personas mentirosas deben tener obligatoriamente 2 cerebros y 4 hemisferios. Uno para depositar la verdad y otro para depositar la mentira. O sea, de verdad que yo admiro a la gente que miente. Yo tengo que anotar, si tengo que decir una mentira, la anoto en algún sitio para que no se me olvide, porque normalmente no miento. Entonces, esos eran unos aspectos que quería la Cámara, por supuesto, y cómo yo hacerle frente. Por lo menos donde estoy yo, tendría que yo comprar el instrumento. Soy embuste que ellos no lo van a comprar. No tenemos ni siquiera para evaluar el deterioro cognitivo de adultos mayores. Imagínate tú una prueba como esta. Pero pudiéramos ser nosotros la génesis de implementar eso en el Estado Bolívar, específicamente aquí en Venezuela y específicamente en el Estado Bolívar, donde se cuentan con unas excelentes relaciones de tocar la puerta. Mira, aquí yo estoy haciendo una formación, esta gente ya hizo esto, está dando buenos resultados, derecho comparado, les manejo yo esa de derecho comparado, y nos llevamos esa experiencia, pues que pudiéramos inclusive, yo con la Fiscalía, hacer un trabajo como mire, muchachos, vamos a reunirnos tal día con el jefe, con el fiscal, y evaluamos esta posibilidad de nosotros. Entonces, ustedes le venderán la experiencia a nivel de derecho comparado y podemos hacer historia una vez más, pues. María, déjele comento la parte que estamos haciendo desde la asociación y desde Diagnosis, precisamente es esta, el llevar estas herramientas a otros lugares donde sabemos que no se están implementando y acompañarlos con todo el soporte técnico y el soporte profesional de todos los que conforman la asociación y los que conforman Diagnosis. Y por otro lado, ofrecerle el apoyo, precisamente si no se cuenta con los diagnósticos, con las herramientas para ciertas cosas, también los podemos ir apoyando. La idea es que esto se implemente, algo que ya funcionó y que podemos invocar cualquier norma internacional e ir acompañándolos para que en los países donde no se está llevando a cabo o no se está utilizando, se pueda utilizar. Es decir, esa parte la podemos ir trabajando. Créame que estaremos en contacto con usted y iremos viendo de qué manera acompañamos. La otra, pues aquí están las expertas para que les puedan contestar un poquito su pregunta, ¿no? No sé quién de las tres pueda contestarle la pregunta que nos hace María. Bueno, María, qué interesante todo lo que decís con respecto a la mentira y la verdad es así. O sea, no está comprobado que los niños mientan más que los adultos, sin embargo, y paradójicamente se descree mucho más de ellos cuando sabemos que las mentiras son mucho más rudimentarias y simples cuando hablamos de un niño. Quien miente a sabiendas tiene que tener como 4 cerebros en uno, decía, y realmente una capacidad de abstracción que solo una persona con ciertos recursos lo puede hacer, ¿no? Pero con respecto a tu pregunta, sí, nosotros en el curso les vamos a dar el material, los vamos a capacitar, es de fácil administración, y no requiere tanta inversión más allá de las reuniones previas y de poder ir incorporando este instrumento que nosotros tuvimos que hacer un trabajo previo, por supuesto, para poder incorporar esta instancia en el procedimiento que hacemos desde el dispositivo cámara Gesell. Es decir, y que las autoridades y quienes solicitan la cámara Gesell sepan que cuando se tratare de víctimas especialmente vulnerables, que antes sucedía, pero era otro el procedimiento, no se tomará la cámara Gesell muy probablemente ese día, porque lo primero que hacemos es esto, ¿no?
a través de la administración de esta herramienta, poder elaborar un informe que se elabora de un día para otro, es decir, es rápido de elaborar, en donde nosotros sugerimos o desaconsejamos la toma de la declaración testimonial. Esto ya está aprobado, al menos en lo que es nuestra provincia y en nuestro dispositivo, y el año pasado, no hace tanto, que ha sido aprobado e incorporado por acuerdo del Superior Tribunal de Justicia el año 2023. Es decir, ya se está, digamos, conociendo y se nos da ese lugar. De hecho, el otro día... Ese material es el que me serviría de sustento para el derecho comparado, ¿sabes? Bien, claro. O sea, está el Tribunal de Argentina en esta provincia en particular, bueno, tiene que verse el Tribunal Supremo ya de Justicia, como hace aquí, lo aprobó. Y, o sea que nosotros podemos tener esa misma experiencia aquí, pues bueno, no sé si cómo tendrá el gobierno con mi ley, pero X, o sea, la idea es, sí, porque aquí todo se tiene que evaluar, aquí todo se tiene que evaluar, los dos países se tienen que evaluar. De mañana, bueno, traigo esta experiencia de Argentina, no, la quiero de no sé dónde, entonces, ¿sabes cómo se bate el cobre? Entonces, me sirve en cualquier momentico que me manden ese material para yo ir haciendo el sustento, porque yo estoy dentro de la administración pública y me llegan, mañana voy a atender no menos de 3 pacientes abusados. O sea, eso es pan comido para mí a diario y es tomarle esto, la declaración y esto y siga, pues. O sea, es muy claro, la verdad es que se adapta muy bien a los tiempos del sistema judicial, porque si bien nosotros hemos tomado una determinación en base a la práctica, ¿no? Que es que únicamente el turno se destina para la evaluación a través de Capaliz. Es decir, si ese niño, niña o adolescente se encontrara en capacidades, o digamos con capacidad adecuada como para poder testificar, igualmente no declara ese día, por una cuestión de que bueno, si bien uno trata de hacer la evaluación en un clima ameno, ¿no es cierto?, lo más distendido posible y hasta con ciertos aspectos lúdicos, bueno, no deja de ser algo que cansa, ¿no es cierto?, y que posteriormente no se puede hacer declarar a una persona, ¿no? Claro. Así que hemos logrado eso, ¿no? Son 45 minutos aproximadamente que lleva la toma de este instrumento, con lo cual ya para una víctima especialmente vulnerable es agotador, digamos, si luego viniera la cámara fiscal es mucho. Lo interesante es el protocolo, ¿sabes? Que se unificaría en el país, y empezaría yo por aquí, por el Estado Bolívar, pues, o sea, porque nosotros no tenemos psicólogos forenses aquí con formación. O sea, dicen que sí, dicen que no, yo creo que debo ser la única, porque yo aquí en el país no hay formaciones de ese tipo, y aquí son muy pantalleros, aquí lo que hacen es exhibir su título, entonces, y yo no he visto que nadie lo exhiba. Tampoco yo lo voy a exhibir, no me hace falta eso. Ajá, pero sirve mi formación con la herramienta de que esto es y puedo unificar en el país completo, no necesariamente aquí nada más, porque lo más probable es que si yo se lo presento al Ministerio Público, que no hay psicólogo ahorita porque nosotros somos muy poquiticos aquí, o sea que hay una falta de psicólogos, pero también las tablas salariales no dan para trabajar en la administración pública. Yo gano, por ejemplo, para que tengan una idea, $7. Y estoy haciendo hasta un doctorado. Entonces, pero es un área que estoy explorando, en esa área que me estoy formando aquí, pero yo soy abogado y realmente vivo de otras cosas. Entonces, pero sirve para unificar. Y más allá de que haya una psicólogo con un criterio, que tenga alguna transferencia, alguna proyección, o hasta que haya tenido un antecedente parecido, pueda cumplir con ese protocolo. Me voy yo. Pues todavía no estamos en el seminario y ya genera demasiado interés lo que está, fíjese, nada más, y de eso se trataba esto, de esta charla, de este conversatorio, de ir viendo una probadita de lo que va a ser el seminario, ¿no? Sí, que ahí precisamente va a haber oportunidad. Yo lo voy a probar y lo voy a ir aplicando, lo pruebo y lo aplico. Mañana llego allá en la oficina, mire, acá esto, ¿cómo hago para llamar para Caracas y broma y así? Esa es lo importante, María, que precisamente los conocimientos que se van adquiriendo, entre más rápido se puedan utilizar, se puedan aplicar, le va a dar mayor material de aprovechar la consulta.
Lo que pasa también, directa. José, es que eso ocurre a ciertas edades, ¿oíste? Aquí el profesional de 20 y pico de años no piensa así. No, Se no, no, come su conocimiento y a uno a ciertas edades dice, ¿qué voy a hacer con ello? Vamos a sacarlo para la calle. exactamente. Roxana, no sé si tenga algún comentario. A ver, para ver ahí a Roxana, a Jennifer, si no les ha brincado nada de esto, o si solamente María ahorita trae demasiada pila para ver. Aquí en México hay un dicho que dice que a los niños y los borrachos son los que dicen la verdad. Ese nada más. Y yo he dicho, ¿cómo de esto pasó a la poca credibilidad? Sí, porque en el aspecto dice, si un niño te está diciendo esto, eso es. Si un borracho te está diciendo eso, no te está mintiendo. Y aquí entraría María en la parte de la defensa, decir, ¿cómo puedo sacarte todo el historial de que esta persona es un mentiroso experto, ¿no? Porque es lo importante. Aquí tenemos dos herramientas. La Lo que parte pasa legal. es que parece mentira el que pretenda ser. Yo siempre he dicho que eso es ha sido un reto para mí porque tener un cerebro psicológico y un cerebro simultáneamente abogado es muy difícil. O sea, yo voy al tribunal en la mañana y ese día no paso paciente porque vengo hasta rebosada. Ajá, quiero matar al violador, pues. Entonces, cuando llego a la oficina, el victimario tengo que tratarlo con amor, con cariño, con comprensión. O sea, no me saco el cerebro, lo pongo, saco el cerebro, lo pongo y así estoy. No es fácil poder objetivamente tener esos dos cerebros. Sí, hay que desprenderse. Dice, no te cases con los casos, ¿no? Es decir, no te involucres. Pero a veces es difícil no poderse involucrar en una situación que uno ve todos los santos días. Sí. Pero en fin, no sé si alguien más tenga algún comentario. A mí me dijeron que hablara, güey. Ya yo hablé. No, adelante, nosotros encantados, María. De eso se trata, María. Este es aprovechar hasta el último instante. Yo diría, expriman a 3 expositoras de lujo y sáquenle lo que debe de ser. Es decir, la inversión tiene que recuperarse. Lo veo de esa forma, ¿eh? Todas las veces que vayamos a un seminario donde hay una capacitación, exprímala, porque pocas veces tenemos en ocasiones la oportunidad de juntar, como decía María, cerebros que aplican el conocimiento, que el conocimiento adquirido por tanto tiempo de caminar, de tropiezos, porque la mayoría piensa que esto es puro éxito. No, el éxito está basado en un montón de tropiezos, en un montón de fallas para llegar a un solo éxito. Ese es lo que el resumen que se saca de esto. Y no aprovecharlo, pues sería empezar o condenarse a caer exactamente en todos esos tropiezos. Entonces aquí no sé, María, Carola, si tiene algo. A lo mejor, si están para saber si Carola, Susana, que alcanza a visualizar estos nombres, si están trabajando en el ámbito forense, si están trabajando con personas con discapacidad, con preescolares. María Carola, si nos puede comentar en dónde se desempeña. Hola, yo soy de Jujuy, de Argentina, y bueno, estoy, digamos, desde enero trabajando en el Ministerio Público de la Acusación de acá de mi provincia. Si bien tengo formación, digamos, en evaluación y en psicología forense, yo lo que hasta ahora, digamos, la dificultad que hemos presentado es, a mí me ha tocado hacer cámara Gesell a niños de aproximadamente 4 años. Se han presentado algunos de 3 años, de 4, pero en el equipo, digamos, hubo como una resolución, un acuerdo que salió mediante resolución, donde estaba prohibido realizar la entrevista de declaración testimonial a niños menores de 5 años.
¿va? Así que, bueno, ese era como el dilema, ¿no? Hasta ahora no me ha tocado con discapacidad intelectual, sí en niños muy pequeñitos, sí. Que bueno, que la cámara Gesell era puramente lúdica, digamos, como para poder obtener el testimonio. Y bueno, y también la entrevista previa y todo, me parece muy interesante la propuesta de ustedes. Sobre todo, bueno, por esto, la vez pasada, por ejemplo, justamente me recordaba esto porque una de mis compañeras qué sé yo, apenas yo había ingresado en enero, febrero, habían pedido realizar una cámara Gesell a una niña que en realidad habían hecho la denuncia como a los 2 años, casi 3, y manifestaban que había sido víctima de abuso por parte de su papá, de abuso sexual, y tenía un lenguaje muy, muy clarito, decían, gente de OPD. Entonces, mi compañera en ese momento dijo que no, porque había una resolución que decía que no, por más que el lenguaje sea claro y demás. Bueno, yo estoy haciendo a la par el curso de entrevista de declaración testimonial en cámaras Gesell con Tony Butler, que es otra corriente, ¿no? Tiene otra mirada, y pregunté justamente esto, y ahí me dijeron, no, en realidad depende de las condiciones de cada niño, digamos. Si el niño tiene un lenguaje claro y están dadas las condiciones en un montón de aspectos, sí podría declarar. Bueno, pasó el tiempo, ¿no? Pasaron los meses, y resulta que ahora, hará 10 días, llega el caso de esta niña. Yo sin darme cuenta, lo recordaba, me toca evaluarla, pero por esta directiva no pidieron cámara Gesell, sino informe técnico, psicológico. Entonces le tuve que realizar el informe técnico. Pero muy difícil, Carola, muy complejo, y ya no puede ella ir a cámara Gesell, porque ya hicimos el informe técnico. Carola, esa sería como la instancia pericial, entiendo. Claro, sí, es la fase investigativa, digamos. La Pero parte pericial, lo que esto del informe técnico, sí, es el claro, informe técnico psicológico, le dicen ahora, no pericial, por el nuevo código de procedimiento y bueno, procesal, código procesal, que habla que, bueno, seríamos como ayudantes de los fiscales, no del juez, por eso no pericial, y bueno, y tiene toda su fundamentación. sí. De manera que esa disposición está vigente ahora todavía, la de los niños menores de 5. Sí, sigue esa resolución, pero bueno, han existido excepciones, digamos, ¿no? Como les digo, yo hice de niños de 4 años, sí hice por más que estaba la resolución de 5 años. Y por otro lado, sí observé como que, digamos, mucho cuestionamiento a la hora de que, bueno, que te hablo de lo que he escuchado y visto de mis compañeras, ¿no? A la hora de ver si el niño estaba en condiciones o no, cuando, bueno, decían esto, qué sé yo, les tocaba, que eran 2 o 3 veces seguidas, eran como muy cuestionadas porque ¿por qué no está en condiciones? Si la mirada no estaba viciada, si qué pasaba, digamos, y esto de insistir. Entonces a mí me parecía fundamental tener el instrumento y tener esta capacitación. Ni hablar de los informes también, de las características de los informes mismos, en niños pequeños y también en los otros, les diría. Acá hay como un criterio donde no hay que hacer análisis del relato según los criterios, según este método, el otro, como que no hay que hacer eso porque eso es psicología del testimonio y nosotros hacemos otra cosa. Y a mí lo que me pasa es que yo al momento de fundamentar necesito tener instrumentos y ser objetiva y demostrar como la cientificidad de lo nuestro. Entonces, me parece que sí son útiles. Es una formación que lo mismo yo la voy a intentar aplicar y poder ir demostrando en la marcha para ver la utilidad y también convencer al equipo y demás, porque hay como bastante resistencia. Hasta te diría en el ítems que tenemos que ver si hubo influencia de terceros o hay mucha resistencia porque dicen no pongas eso porque cuando vayas a juicio no nos dicen de todo y es re difícil sostener eso.
Y bueno, es como que desde varios lugares es como a profundizar. Sí, sí, la verdad que en el sistema de justicia como que se tienden a cristalizar bastante las prácticas, ¿no? Y que las cosas se hacen de una forma y de una determinada manera y nada más, ¿no? Sí. De manera que ir viendo en este último tiempo, nosotros hemos estado viendo, ¿no? Cómo, bueno, se va solicitando, ¿no es cierto?, a instancias de los camaristas o de la etapa de investigación, en la etapa previa de investigación, se está hablando del Capalí y decíamos, bueno, al interior del equipo, ¿no? Bueno, se está logrando instituir esto, ¿no? Claro. Están de alguna manera viendo la utilidad que nosotros vimos hace un tiempo atrás, ¿no? Claro. E incorporándolo en un sistema que suele ser tan rígido, ¿no? Sí, 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 sí. Y que muchas veces hay resistencia, mucha resistencia al cambio, ¿no? Y entiendo que también es porque los tiempos son como muy acelerados y como que tenés una demanda, pero yo siempre digo que también la singularidad de cada caso es lo que hace a lo nuestro, digamos. Entonces, es como que en mi ámbito es eso, la parte también de los informes y de la característica por ahí de la labor es como que se torna muy, muy cliché, muy es como que todo muy lo mismo, entonces Exactamente. Y este es muy instrumento lo que permite justamente es ver la singularidad de este claro, protocolo. Está bien, tiene tal diagnóstico, ¿no es cierto? Tiene, acá se llama CUD, Certificado Único de Capacidad. El CUD dice que tiene determinada... Bueno, pero a ver, puesto en este, digamos, bajo la consigna y administrando todos los pasos como se hacen de escapar, ¿por qué nos encontramos realmente? Quizá hay algunas funciones que sí tienen su afectación, su alteración, ¿no es cierto?, de estar disminuidas, pero otras no. claro, Entonces, ¿cómo nosotros, hablaste de Butler y en ese sentido nosotros también hemos sido capacitadas por Butler, en este plan de entrevista que habla Butler, ¿no?, de cómo poder planificar la entrevista, es fundamental conocer. Entonces, bueno, ¿por dónde podemos, digamos, obtener mayor información, ¿no es cierto?, en esta declaración testimonial, ¿no? claro. Y para poder dialogar, no sé si ustedes lo hacen, nosotros en San Luis generalmente dialogamos, ¿no es cierto?, con fiscales, defensores, ¿no es cierto?, previamente para poder, antes de comenzar la entrevista, poder también fundamentarles, decir por qué sí esto, por qué no esto, ¿no? Claro. Nos ocurría antes, ¿no es cierto?, ahora un poco menos, que, bueno, en el auricular que nosotros utilizamos para comunicarnos con la sala, con niños muy pequeños, tratando de que situaran temporalmente, o cuántas veces, ¿no? Claro. Bueno, y digamos, poder ya entender, que todos manejemos con una perspectiva de niñez la declaración testimonial, que debe adelante, Claro. ¿no?, con una perspectiva de niñez o de discapacidad, es fundamental porque es muy sensibilizante para un niño que se le pregunte muchas veces por algo que no puede contestar. Claro, claro, claro. Sí, sí, tal cual. Sí, sí. Así que Yo bueno, sé que los preparada temas nos para van aprender. a dar para mucho en aras de respetar, de tener una hora en esta charla, en este seminario de presentación, de tener un poquito lo que viene enfrente. Yo les agradezco a todos y cada uno de ustedes esta participación y los invito a lo mismo, María, las dos Marías, Quirós y Carola, a esto, que estén constantemente cuestionando y la oportunidad de abrir caminos. Caminante no hay camino, se hace camino al andar, reza una canción. Entonces, eso es lo importante. No importa si alguien ya caminó, quiere decir que voy a ir detrás de él para mejorar. Si alguien no ha caminado, quiere decir que voy a abrir camino. La importancia de cada profesión, de cada actividad que desempeñamos es esa. ¿Qué tengo que hacer para mejorar?
No se limiten a decir, María Carola, de si no existe, es qué tengo que hacer para que exista. No hay. ¿Qué legislación tengo que? Solamente les comparto rápidamente para cerrar. Esta es una reflexión, ¿sí?, que hace Olivia, una chica que es violada aquí, donde se da inicio a la ley Olimpia, donde precisamente no existía nada que legislara sobre delitos digitales. Hoy ya es una ley y en Argentina se acaba de aprobar también esta parte de la violencia digital. Y estamos luchando porque en los demás países se siga. Esa es parte de la lucha que tenemos como sociedad. Lo que no existe, lo tenemos que hacer. Las buenas prácticas hay que implementarlas donde sea y hacer que precisamente los gobiernos, ¿sí?, y la ciudadanía converjan en una buena práctica para que precisamente tengamos una mejor sociedad. Pues les agradezco mucho su participación. Los esperamos en el primer módulo. Un abrazo a todos y a todas. Me da un placer enorme desde una de las ciudades que créanme que tenemos experiencia en cuanto a muchos delitos. Ciudad Juárez, Chihuahua, México, fue considerada la ciudad más peligrosa del mundo. Así es que lo convertimos en un laboratorio. Hicimos eso, le dimos una vuelta y decir, ahora tenemos la oportunidad de ser resilientes. Y eso es lo que hemos hecho. Y eso nos sirve. Cada uno, cuando se enfrenta a problemas, es la oportunidad de hacer demasiadas mejoras. María Girós, se lo digo, estamos hermanados con todos los países de América, así es que tenemos que seguir haciendo una lucha cada quien desde su trinchera. Nos vemos en el primer módulo. Un abrazo a todas. Muchas gracias, José. Gracias a todos. Los esperamos. Los esperamos.